el domingo pasado estuvimos hablando de que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y nuestra base bíblica la tuvimos en el Salmo 19. En el Salmo 19, versículo 7. Y ahí estuvimos hablando sobre lo que significaba la ley de Jehová. Y hablamos de la ley de Jehová. La ley significa enseñanza. Y dijimos que la enseñanza de Jehová es perfecta. Y ahí nos quedamos. La enseñanza de Jehová es perfecta. Pues hoy vamos a continuar en el Salmo 19. Vamos a continuar en el Salmo 19 y vamos a seguir desglosándolo. Vamos a seguir desglosando el Salmo 19. Y dice, y voy a continuar rapidito porque si no, no nos da tiempo. La ley o la enseñanza de Jehová es perfecta. La palabra perfecta se traduce del hebreo tamín. Y esta puede derivarse tiene alrededor de 5 significados. De 5 significados. El primer significado de la palabra perfecta es que es completa. Completa. La enseñanza de Dios es completa. No le falta nada. No hay que añadirle, ¿se acuerda? Dios no necesita nuestras opiniones. Dios no necesita nuestras buenas y grandísimas ideas. Dios no la necesita porque la palabra de Dios es perfecta. Y si es perfecta, es completa. No le falta nada. La segunda definición, y de hecho, la misma Biblia lo dice, si lo buscas en Gálatas 1:9, 1:9, miren, busquen esto porque esto es bien importante. Esto es bien importante. Es tan completa que mira lo que sucede. Busquen Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Dice, si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, ¿qué dice? Sea anatema. Sea anatema. ¿Y usted sabe lo que significa anatema? Anatema significa que sea maldito. Sea maldito, le cae maldición sobre su vida. Mire qué serio es esto. Le cae maldición, condenación. ¿Por qué? Porque usted es separado, excluido del reino de Dios. ¿Ok? Usted es excluido del reino de Dios. Entonces, usted no tiene que añadirle nada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la enseñanza de Dios es perfecta. Y si es perfecta, es completa. No hay que añadirle ni un céntimo. Nada. 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 Y la Biblia es clara, no lo haga. No lo haga. Porque cae maldición. No lo haga. Así que imagínense todas esas personas que están predicando por ahí lo que quieren predicar. Uy, Dios nos libre. Dios nos libre a nosotros de eso. Ok, la segunda definición es que la palabra de Jehová es entera. Entera. No le falta ningún ingrediente. No se crea que ahí faltó alguna historia, que ahí faltó, ni una coma, ni un punto, aún las comas, los puntos, los signos de interrogación. Todo está en su justo punto donde tiene que estar. Donde tiene que estar. ¿Ok? La palabra de Jehová es entera. No le falta ningún ingrediente. Tercera definición. La palabra de Jehová es íntegra. Íntegra. Y mire lo que le voy a decir. Es como el pan integral. Mantiene sus propiedades. ¿Usted entendió? Mantiene sus propiedades. Está en lo más básico. Cuando usted la come, te nutre.
te nutre. Ella es íntegra. Íntegra. Cuarta definición. La palabra de Jehová es sin tacha, sin error. No tiene error la palabra de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque Dios no se equivoca. No hay error alguno en la palabra de Dios porque Dios no se equivoca. No se equivoca. Y la quinta definición, la palabra de Jehová es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios nos mienta. Dios no nos puede mentir. No puede. Así que es verdadera, es infalible. Es verdadera. Miren, yo le he estado diciendo cosas sencillas, fundamentales, pero podemos decir que, sencillo, la enseñanza, la ley de Jehová es completa, es entera, es íntegra, es sin tacha y es verdadera. Eso es la ley de Jehová, la enseñanza de Jehová. That's it. Pedro el apóstol, que era un hombre bien sencillo, pescador, que de hecho se entiende que Pedro no era muy culto. Pablo sí, Pedro no. Pedro no era muy culto, pero él entendió todo esto de tal manera, que Pablo lo dijo de la siguiente manera: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pablo lo entendió sencillo. No se necesita ser un teólogo ni un sabio para entender lo que este dijo. Búsquelo para que usted pueda ubicarse en el momento. Eso está en Juan 6, 66. En Juan, búsquelo, para que se ubique. Nos ubicamos en el momento. Ok. 6:66. Usted busca ahí Juan 6:66 y lo va a decir de esta manera. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Está hablando de Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo entendió. Pedro sabía que la palabra de Jehová era perfecta, era verdadera, era sin tacha. Él lo sabía y lo entendió. Mire cómo lo dijo David. David lo dijo de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él lo dijo: tu palabra es lo que me va a alumbrar a mí, tu palabra es lo que me va a guiar. David lo dijo bien lindo. Inclusive Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y en mí. Eso lo dijo Pablo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esos hombres hablaron así de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Piénselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque ellos sabían que la palabra de Dios es perfecta, completa, entera, sin tacha y verdadera. Ellos lo sabían. Y ellos podían hablar con esa certeza. Ellos podían decir eso con esa certeza. Y hoy en día, a veces uno entra en shock cuando uno escucha a gente que dice, ¿usted ha oído esto? Bueno, sí es verdad, la palabra de Dios dice eso de esa manera, pero es que, ¿usted entendió eso? Te dice, no, bueno, es que, sí, yo entiendo, la palabra de Dios dice eso, pero es que lo que pasa es que, pero es que ¿qué? Pero es que ¿qué? Pero es que ¿qué? Sí, es que dice así, pero es que yo tengo una buena idea. Y esto yo ahí lo dice así, pero tú sabes que si lo hacemos así, esto va a funcionar.
¿Really? ¿Tú tienes una buena idea? ¿De verdad? ¿Tú tienes una excelente idea mejor que la que está aquí en la palabra? ¿Really? El director de adoración de la iglesia de Chuy Olivares dice algo bien cómico. Dice, si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes. Si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes. ¿Really? A reír a Dios. A reír a Dios con tus planes. ¿Entiendes? Realmente tú no les vas a contar tus planes. Dios tiene planes, ¿se acuerdan? Perfectos, mejores que los míos. Dios tiene mejores perspectivas. Dios sabe el futuro. Dios me conoce. Dios sabe lo que va a ser de bendición para mi vida. Dios sabe todas esas cosas. Dios sabe todas esas cosas. Cuando tú o yo comparamos nuestras ideas con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cuando tú comparas tus buenas ideas con la palabra de Dios, son ridículas. Son ridículas. Y yo creo que nosotros hemos aprendido y hemos visto cosas que nos han chocado. Hemos querido ayudar a Dios y lejos de ayudar, hemos cometido y hemos provocado un caos. Hemos provocado un caos. Y mucha gente, hay otra gente que lo maneja de otra manera. Dice, no, lo que sucede es que tenemos que modernizarnos. ¿Usted lo ha oído? Lo que sucede es que tenemos que modernizarnos. ¿Really? Escúcheme bien. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra no tiene que modernizarse. Ella está adaptada perfectamente a los tiempos. Perfectamente. Ahora, como la palabra de Dios es perfecta y sin error, por tanto, es la única que puede transformar a una persona. Eso lo hablamos, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Es la única que tiene el poder. ¿Por qué? ¿Qué dijimos en la semana pasada? La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque tiene la vida de Dios en ella y eficaz porque es la única que puede transformar al hombre. Es la única que puede transformar. Óigame, y esto es bien cierto. Yo conversaba con mi hermana esta semana pasada y mientras conversaba con ella, ella me preguntaba, no, pero es que, ¿cómo yo puedo decir, cómo yo...? Y, no son tus palabras, no es tu pensamiento, no es lo que tú creas, no es como tú lo puedas comunicar, es como está aquí. Es palabra. Pero ¿cómo yo le voy a decir? Aquí, palabra. ¿Y qué le voy a decir? Sencillo, empieza por todos aquellos que son hijos de Dios. Se saben que son hijos de Dios porque siguen sus mandamientos. Y ella, por ahí vas a empezar. Por ahí. ¿Entiende? Palabra. Es la única que puede transformar al hombre. No intente cambiar a nadie por su propio pensamiento. No lo intente. No lo intente, porque lo que va a buscar es rebeldía, lo que va a buscar es contrariedad, lo que va a buscar es que me digan no me fastidies. No, la única, la palabra es la que no retorna atrás. No retorna atrás. ¿Se acuerda? Es cortante como espada de doble filo que separa el alma y el espíritu. ¿Por qué separa el alma y el espíritu? Separa mis pensamientos, el alma, lo que yo pienso, del espíritu, lo que es de Dios. Entonces, ¿qué hace? Penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano. Decía papi, explica lo que es el tuétano. El tuétano es lo profundo del hueso, en lo interior. Ella penetra hasta allá. Pero ¿para qué penetra así? Para reflejar las verdaderas intenciones del corazón. Y ahí Dios te va a mostrar, hey, ¿eres tú o soy yo? Te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar. ¿Ok? Así que esa es la razón. Ahora, hay un versículo que se escucha mucho. Búsquelo. Romanos 10, 17. Búsquelo. Romanos 10, 17. Y mire qué lindo, mire lo que, como esto funciona, mire esto. Dice, así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Pero escuche bien, aquí está hablando de la fe que produce en el oír, se produce en el oír la palabra de Dios, pero esta fe es la fe que salva. Esta es la fe que salva, la que es para salvación. Ese es el contexto de ese versículo. ¿Ok? Ese es el contexto, no se me pierdan. Ese es el contexto. Esta fe aquí y esta palabra que yo oigo aquí provoca en mí salvación. ¿Ok? Si yo como predicador no predico la palabra de Dios, no se puede producir la verdadera fe que salva a las personas. ¿Ok? Si yo aquí como predicador no hago mi gestión como la tengo que hacer, no puedo producir en el que me oye fe para salvación. ¿Ok? Ahora, por eso es muy importante predicar a Jesucristo. Pero hacerlo no como a nosotros nos dé la gana, hacerlo como Él dijo que lo hiciéramos. No como yo quiero, queriendo estar bien con el mundo y con los de afuera. Quiere con los de adentro. Entonces desde adentro tirando un anzuelito para traer a Jesús. No, eso no es. Dios no nos mandó a tirar anzuelo para ganar almas para Cristo. A eso no, Dios nos mandó a hablar su palabra, porque la palabra no es un anzuelo, la palabra es lo que va a transformar la vida de las personas. No hay otra cosa. No trate, óigame, y esto es bien serio, y yo como le hablaba a los nenes, no trate de explicarle a la gente, no trate de hacerlo por sus propias, no, inténtelo, hable palabra. Hable palabra y usted va a ver como la gente... La palabra es la única que tiene ese poder, es la única. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos estar bien con el mundo y entonces le pasamos la mano a la gente y no hablamos la palabra de Dios como se supone? ¿Qué pasa con el mensaje? ¿Qué va sucediendo con el mensaje? Sencillo, se predica un mensaje engañoso. Se predica un mensaje engañoso. Engañoso, ya, llámalo. Se predica un mensaje engañoso. Mire, es como cuando usted le predica a una persona y le dice de esta manera, ¿usted no ha oído esto? Si te entregas a Cristo, todo te irá bien. Es más, se lo dicen así bien lindo como lo que leímos ahorita. Si te entregas a Cristo, verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira qué cosa más bonita. Si te entregas a Cristo. Si te entregas a Cristo, tu negocio va a prosperar. ¿Usted ha oído eso? Si te entregas a Cristo, tu negocio va a prosperar. Mire, eso es una total mentira. Eso es una total mentira, porque la Biblia no nos dice eso a nosotros. La Biblia no nos dice eso. Cristo no vino para esas cosas. ¿Okay? Cristo no vino para esas cosas. Él vino para librarnos de la esclavitud, para librarnos del pecado y la condenación al infierno. Para eso vino Cristo. Cristo no vino para darnos casas grandes, ni casas bonitas, ni tenernos bien, ni para darnos un Mercedes, ¿entiende? Cristo no vino para que tengamos el tremendo celular y el tremendo carro. Y Cristo no vino para eso. No vino. La única razón por la cual Cristo vino es para librarnos a nosotros y perdonarnos y librarnos del infierno. That's it. Para eso fue que Cristo vino. Ahora, lo hemos escuchado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Pues claro, porque Dios sabe de que tenéis necesidad. Dios lo dice en su palabra, si a los pajaritos del cielo tienen donde comer, tienen donde habitar, y si los padres le dan buenas dádivas a sus hijos, los padres que son malos, ¿cuánto más yo les voy a dar a ustedes? Claro que sí, que todo lo demás va a venir, pero Dios no te prometió nada de eso. ¿Entiendes? Pero la gente se empeña en, el problema es el siguiente, que se piensa mal. ¿Sabe por qué? Porque la gente se preocupa demasiado por las cosas. No, y si le decimos eso y se siente mal.
Si le decimos que se tiene que arrepentir y se nos va de la iglesia. Ese es el problema. Pero si le hablamos de Jesús de esta manera, tú sabes, para que no se vayan a asustar. Si le hablamos, sí, tú sabes, no le podemos decir que, sabes, no le podemos hablar de que Él es fuego consumidor. No, porque se asustan. La gente se asusta. ¿Te has oído eso? ¿Verdad? Eso también es una mentira. Eso es una gran mentira. ¿Sabe por qué? Se lo voy a ilustrar. Supongamos, oiga esto. Supongamos que la puerta de entrada, ahí, se está quemando. Hay fuego. Vamos a suponer. La puerta de entrada se está quemando. Y Aida, o vamos a no poner Aida, vamos a poner un ujier. Un ujier. Está allí y ve, la puerta se está quemando. Esa es la entrada a donde estamos reunidos. La puerta se está quemando. Oh my God. Y él empieza a elogiar. ¿Le avisamos o no le avisamos? Le avisamos a la gente, pero se siente el humo. Se siente el humo, pero ¿les avisamos o no les avisamos? No. Pero ¿y si le avisamos? Se pueden asustar. Se pueden asustar si le avisamos. Realmente. No, mejor vamos a dejarlos así, que ellos están adorando a Dios bien chulito allá y están cantando bien lindo a voces. Vamos a dejarlo así, vamos a dejar que... No, vamos a... ¿Really? Hay un mundo afuera que se está perdiendo y nosotros, para que no se asusten, no le vamos a decir la verdad. ¿Really? Hay jóvenes que están perdiéndose. Hay gente que se está suicidando, hay gente que está perdiendo matrimonios, hay gente que están desesperadas y nosotros no les vamos a decir para que no se asusten. Ok. Eso no puede ser así. El evangelio, nosotros no podemos torcer el verdadero sentido del evangelio. Dios vino para rescatarnos, Dios vino para perdonar, para rescatarnos del mismo infierno y nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos que comunicarla. No tenemos que tener ningún temor de asustar a nadie. Se debe asustar después, si no acepta la palabra de Dios. Después se debe asustar, después. Pablo decía, oigan qué lindo esto que Pablo decía. Pablo decía, yo no quiero predicar otra cosa, ni saber otra cosa, ni hablar otra cosa que no sea Cristo. Y al Cristo crucificado, al de la cruz, de ese es el que yo quiero hablar. Eso decía Pablo. Yo no quiero decir otra cosa que no sea esa. De hecho, predique otra cosa y eso va a ser ¿qué? Eso va a ser una mala doctrina y eso empezará ¿a qué? A enloquecerlo a usted. ¿Se acuerda? Búsquelo. Primera de Timoteo 6:3. ¿Se acuerda que lo empezamos a leer la otra vez y no lo terminamos? Primera de Timoteo 6:3. Y la Biblia lo dice. Dice, si cualquiera enseña otra cosa y no se conforma o no concuerda o no se ajusta o no conviene, eso es lo que significa conforma, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y se acuerda lo que era conforme a la piedad? Todo aquello que me impulsa a Dios. Todo aquello que me impulsa a Dios, eso es conforme a la piedad. Y dice que está envanecido. ¿Ok? Tiene orgullo, está envanecido. Y dice, nada sabe. Y delira, ahí lo dice, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, mire lo que provoca la gente que habla lo que no tiene que hablar. Dice, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio. El evangelio. Entonces están privados de la verdad, que toman la piedad
que toman la palabra de Cristo, toman la piedad como fuente de ganancia. Pero mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Lean el último cantito en voz alta. Apártate de los tales. Apártate, huye. De aquel que esté predicando otra cosa, huye. Huye. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo yo sé que alguien está predicando lo que no es? Buscando en la palabra. ¿Qué hablamos el domingo pasado? Seamos como quienes, como quienes. Berea, ¿verdad? Seamos como los de Berea. Los de Berea no dejaban hablar a Pablo. Le decían, ey, aguántate ahí. ¿Qué tú estás hablando? Espérate un momentito. Déjame ir a la palabra. La palabra me dice eso. Perfecto. Yo lo recibo. ¿No me lo dice? No. ¿Y Pablo se enojaba? No, al revés. Estaba complacido. Porque esta gente sabía el donde estaban parados. Esta gente lo sabía. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, vayan a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Miren qué lindo esto. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Voy a resaltar dos cosas de ahí. Dice, la cual recibisteis de nosotros. ¿Qué tiene que predicar el pastor y el maestro? Palabra de Dios. Esa es la primera seña. Y después dice aquí, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué significa que actúa? Sencillamente que obra eficazmente en el interior del hombre. Actúa, obra eficazmente en el interior del hombre. ¿Ok? Pablo decía, miren si esto es tan cierto que esa palabra que ustedes oyeron de mí actuó en su interior. Miren si es tan cierto que esa palabra que ustedes oyeron, como era palabra de vida, ella va a cambiarlos. Inevitablemente va a cambiarlos. Ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando estuvimos haciendo el estudio bíblico de la oración, ¿cambió tu oración? ¿Qué sucede? Es palabra. La palabra, cuando se predica verdad, actúa en ti. No puedes quedarte igual. No puedes. Aunque tú no quieras, aunque tú digas, no lo voy a hacer. Mire, cuando usted se arrodille y usted se pone a pensar y dice, espérate. Porque la palabra de Dios es así. Actúa eficazmente en tu interior y provoca cambios. Tú no puedes. Por eso es que hay gente que dice, no, yo llevo muchos años en el evangelio y yo soy y tú. Ahora yo entiendo eso. Óyeme, hermanito, pero es que no has tenido un encuentro con el Señor realmente. Si tú tienes un encuentro realmente con el Señor, tú cambias. Es inevitable, no te puedes quedar igual, que no voy a cometer errores. No es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que cuando cometas el error, te vas a dar cuenta de tu error. Eso es lo que estamos hablando, te vas a dar cuenta de tu error. Ahora, vamos a nuestro versículo base. Vamos al Salmo 19. Salmo 19, se los dije que vamos a estar en el Salmo 19 unos cuantos días. Y dice, y vamos por la segunda, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Significa que transforma, que restaura, que refresca el alma. ¿Ok? Que convierte el alma. Y el alma, ¿qué es el alma? ¿Qué hemos hablado que es el alma? Donde se asientan las emociones, todo nuestro sentimiento, nuestra mente, aún nuestra mente se asienta en el alma. ¿Ok? En el interior de la persona. Entonces aquí está diciendo que la enseñanza de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma, el interior de las personas. Volvamos a Romanos. Vamos a ver la contraparte. Romanos 12:2. Esto es Biblia, señores. Aquí esto es Biblia. Esto es Biblia. Romanos 12:2. Y yo quiero que leamos esto, pero ahora lo vamos a leer con otro sentido. Mire ahora cómo va a cobrar sentido esto que vamos a leer. Miren qué chulito. No os conforméis. ¿Y qué hemos dicho que es conforméis? Ajustarse, concordar, amoldarse al pensamiento de. Y aquí está diciendo, entonces mira lo que Pablo nos está diciendo. No os conforméis, no se ajusten al pensar de este mundo, no concuerden con el estilo de vida de este mundo, no sean de la misma opinión que la gente de este mundo, no te amoldes al pensar de este mundo. ¿Usted está entendiendo? Y eso es lo que dice ahí en ese cantito que dice, no os conforméis a este siglo, no te ajustes a este mundo, no lo hagas, no pienses como el mundo piensa, no te ajustes a él, no te ajustes. Miren, le voy a dar un ejemplo. Y usted va a decir, Sonia, tú has dado duro con este ejemplo, pero es que así es que se está viviendo aquí. Y aún dentro del pueblo cristiano, y es lamentable. Un hombre conquista a una muchacha. Un hombre. Y este hombre es diácono de la iglesia. Es un diácono. Y esta muchacha, ella participa en la adoración. Ella participa de la alabanza. Mire qué lindo. Son cristianos, aman a Dios. ¿Ok? Y este hombre viene donde el pastor y le dice, pastor, ¿en verdad es necesario casarse? ¿En verdad? Pero es que ella y yo ya somos mayores. Ya yo soy cincuentón. Y ella tiene ya, vamos a decir, ya yo soy sesentón y ella tiene sus 50 años. Ya nosotros somos mayores. Ya nosotros, tú sabes, nosotros somos adultos. Nosotros somos maduros, somos responsables. Y el pastor le dice, pero ¿ustedes están teniendo intimidad? Y el hombre le dice, sí, pastor, pero es que nosotros nos amamos. Somos adultos, somos responsables, somos mayores, amamos a Dios, lo que importa es el amor. ¿Estarán confundidos? Óigame lo que va a decir y se lo voy a decir porque yo siempre también tenía esta disyuntiva de pensar contra gente adulta, madura, ¿cómo será el juego entre lo que es el adulto y lo que son los jóvenes? ¿Cómo es el juego? Ninguno. ¿Sabe por qué ninguno? Porque así piensa el mundo. Tener intimidad de esa manera como este hombre lo planteó, Dios lo llama fornicación. No tiene otra explicación. No lo puedes poner bonito. No lo puedes sembrar bonito. No le puedes poner una florecita para que se vea más bonito. Dios lo llama fornicación y punto. Tengas tú la edad que tengas tú lo que quieras tener.
¿Ok? Entonces, cuando dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, no te amoldes a cómo piensa este mundo. El mundo piensa, ¿por qué tienen que casarse? ¿Por qué? Eso mismo es lo que dicen. Si solamente es un papel, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Exacto, ¿verdad? Si no, it's not a big deal, do it. Pero realmente, entonces Pablo lo que está diciendo aquí, gente, no pienses como piensa el mundo. Nosotros no estamos aquí para acomodarnos al mundo, para amoldarnos al mundo. Dios nos dice cómo es que vamos a vivir. Tienes que vivir como Él dice. Como Él dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi mentalidad y mi modo de pensar? Elevándome a los pensamientos de Dios. Y aquí lo dice, léalo. ¿Qué dice después? Ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo voy a cambiar mi manera de pensar? Sencillo, renovando tu mente. ¿Y cómo hemos dicho que vamos a renovar la mente? Con la palabra. Con la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Si yo no leo la Biblia, si yo no como Biblia, si yo no bebo Biblia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues definitivamente mi pensar no va a ser transformado. Pero si tomo la palabra como lo que es, ¿se acuerda? Perfecta, entera, íntegra, sin tacha y verdadera, y medito en ella, entonces ¿qué va a pasar? Soy transformado. Inevitablemente usted es transformado. Inevitablemente usted es transformado. ¿Y qué pasa? Cuando eso sucede, busque la última parte del versículo 2. Cuando su mente es renovado y su entendimiento es renovado. ¿Qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mire por qué usted tiene que renovar su mente. Porque usted tiene que buscar y saber cuál es la voluntad de Dios. Óigame, a mí hay muchas cosas que me preocupan en el cristianismo de hoy. Y yo me he dado cuenta de estas cosas. Como cuando uno escucha a gente de mucho tiempo en el evangelio y uno les oye decir cosas como, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿De verdad? ¿De verdad no la sabes? ¿De verdad? Óigame que yo no estoy diciendo, yo no sé lo que Dios quiere que yo haga en el futuro. Yo no estoy diciendo, yo no sé qué es lo que voy a estudiar, o yo no sé qué trabajo. Estoy hablando de la voluntad de Dios para mi vida. Hay gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la única manera de saber cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cómo es? Si aquí lo está diciendo, ¿cómo es? Transformando nuestro entendimiento por medio de ¿qué? De la enseñanza de Jehová, por medio de la enseñanza de su palabra. No hay otra manera. Y volvémoslo, y se lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jehová es completa, es entera, es íntegra, es sin tacha y es verdadera. Oiga, usted se tiene que meter esto dentro de usted. Dentro de usted. Entonces, Pablo conocía el poder que tiene la palabra. Y mira lo que dijo. Vamos a buscarlo. En 2 de Timoteo 4:1. Este Pablo está tremendo. Aquí Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Le está dando un consejo a Timoteo. Busque 2 de Timoteo 4:1. Y mira lo que Pablo le está diciendo. Le dice, te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo. Óyeme, y yo estaba buscando, ¿y qué significa eso de te encarezco delante del Señor? ¿Sabe qué? Significa, te pongo delante de Dios como testigo. Te pongo delante de Dios como testigo. Y mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Bueno, y ahí sigue diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pero mira lo que le dice. Que prediques, ¿qué? La palabra. Óyeme, que prediques la palabra. ¿Sabe qué le voy a decir? Le voy a decir lo siguiente y sin ningún temor. Mire, si usted hace una reunión de amigos en su casa, predique la palabra. Si usted reúne a sus amigos en algún lugar, hable palabra de Dios. Si usted va a hacer alguna actividad donde, qué sé yo, vamos a pasar un buen rato, salimos, oiga, no pierda la oportunidad, predíquele la palabra. Predique la palabra, no tenga ningún temor, predíquele la palabra. Si vamos a reunir los jóvenes, vamos a predicarles la palabra. Ha sucedido mucho que hemos visto, y yo lo he visto, hay gente entonces que particularmente a los jóvenes le traen un cuentachiste. Y va chiste tras chiste, y la predicación de los jóvenes se va chiste tras chiste, cuentito tras cuentito, y ellos, los jóvenes salen de la actividad, bien bendecidos, ellos dicen, bien bendecidos, pero ¿qué sucede? Al final de la postre, esos jóvenes siguen prisioneros de su dolor, siguen prisioneros de la pornografía, siguen prisioneros de la sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues usted le trajo un cuentachiste. Allí nadie les predicó, ni se les predica, ni se les habla. Y si les predicamos otra cosa que no es palabra, no hay poder de transformación. No hay poder de transformación. Entonces, sencillo, gente. Y con esto los voy a dejar ahí para el otro domingo. Porque Pablo sigue hablándole a Timoteo y le dice, vas a predicar la palabra, pero mira cómo lo vas a hacer. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo él va a predicar la palabra? Y esto choca. Lo que vamos a seguir leyendo el próximo domingo, usted va a aprender, y si usted lo quiere leer en su casa, eso choca. Porque Pablo le dice, se lo voy a leer por encima y después el próximo domingo le digo qué significa cada cosa. Le dice, predícales la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y usted va a ver lo que eso significa. Redarguir, exhortar, llamar la atención. Hay veces que hay que hacerle así a la gente. Por eso no le podemos pasar la mano. No le pase la mano a nadie. Óigame, no le pase la mano a nadie. Lo que está mal, está mal. Hábleles la palabra de Dios. Háblele la palabra de Dios es la única que le va a mostrar la verdadera condición a cada persona. La verdadera condición de su corazón a cada persona. ¿Ok? Vamos a regresar al Salmo 19. Y el próximo domingo vamos a seguir hablando de Timoteo, no se preocupen. Vamos a ir poquito a poquito, no hay prisa. Queremos aprender bien la palabra de Dios. Y voy a leer otra vez. La ley de Jehová, la enseñanza de Jehová es perfecta. Es perfecta. Que convierte el alma. Que convierte el alma. ¿Están todos ahí? Bien. El próximo domingo vamos a hablar de lo que dice ahí, el testimonio de Jehová es fiel. Y ahí sí que nos vamos a caer todos para atrás. Ahí sí que nos vamos a caer todos para atrás. Porque está hablando de lo que él dice de sí mismo. De lo que Jehová dice de sí mismo. Oh my gosh. Así que mis hijos, yo los exhorto a que ustedes sigan estudiando la palabra. Yo los voy a dejar ahí porque yo quiero ser sabia con el tiempo.
Pero sigan estudiando la palabra, sigan buscando, escriban, búsquele el significado, métanse en la palabra. La palabra es la que va a transformar tu vida. Créame que es así. Créame que es así. Yo ahora me pongo a orar y digo, Señor, tanto tiempo que yo perdí, cámbiame, Señor, renuévame, Señor. Pues sí, ¿cómo me va a cambiar? ¿Cómo? ¿Cómo te voy a cambiar, Sonia, si no has descubierto cuáles son mis mandamientos y mis estatutos, si no has entendido? Pues claro, no podía haber transformación en mi vida. La única manera que va a haber transformación en mi vida es entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que yo voy a concluir